Nicosia Núñez. Consorcios bajo la lupa, el programa de la Asociación de Defensa de los Consumidores Consorcistas, ADEPRO. La actualidad en la compleja propiedad horizontal de la Argentina. Consorcios bajo la lupa. Bajo la lupa. Todos los viernes a las 17 horas por Sónica Más. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina. Desde 1912, facilitando el comercio exterior. Trabajamos cada día representando y defendiendo los intereses de todos los despachantes del país. Hoy, somos más de 3.800 socios, contamos con 21 filiales y corresponsalías en todo el territorio nacional y trabajamos todos unidos con el objetivo de seguir haciendo crecer nuestra profesión. Con nuestro programa Mejora Continua, brindamos capacitaciones, asesorías normativas y de clasificación, realizamos seminarios internacionales y gestiones propias y conjuntas con las entidades del comercio exterior. Informate en www.cda.org.ar. Seguinos en Facebook, @Centro Despachantes, Twitter, CDA Rep ARG, Instagram, CDA Rep ARG. Para ellos, que llenan nuestro corazón, y a los que deseamos brindarle lo mejor, llegó Wow Glam. Diseños perrunos, confección de ropita a medida. Vos elegís el modelo, las telas y Wow Glam lo hace realidad. Un diseño único como tu amor de 4 patas. Visítanos en Instagram, wow.glam. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. Sumar es unir fuerzas para lograr un objetivo común. Llegar directamente a tus oídos. Sónica Más. Sumamos radio. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hola, muy buenas noches, bienvenidos otro jueves a este hermoso programa que hemos denominado Sex Onda. ¿Cómo anda equipo? ¿Cómo anda Adriana? ¿Cómo anda Gise? Muy bien. Hola, hola. Y a Nora le mandamos un beso enorme, que sabemos que está con un problema técnico. Esperemos que se pueda sumar más adelante. Bueno, equipo, acá estamos en Buenos Aires transmitiendo un día de calor acá. Y Gise, ¿de qué se trata el programa de hoy? Bueno, acá hace frío. Bueno, vos estás en otro Pero hemisferio, digamos. Pero no, por eso vamos a parar nuestras transmisiones de los jueves y el día de hoy traemos un tema importante porque cuántas veces hemos visto en televisión o en alguna de nuestras ciudades la movilización de personas defendiendo otros géneros, ¿verdad? Estos géneros que podríamos mirar que requieren apoyo en alguna situación, pero más allá de esas marchas, estos colectivos, ¿qué hacen? ¿Se han preguntado qué es lo que piden o bien qué es lo que hasta ahora han logrado? Pues bien, para entender este tema, invitamos a 2 expertas en ello que nos van a aclarar estas dudas y nos van a brindar más información acerca de lo que hacen. Para hablar de este interesante tema, tenemos a Agustina Ramírez y a Nata Pérez, que le damos la bienvenida a nuestro programa. Es un honor que nos acompañen para hablar de este hermoso tema. Y ambas son integrantes del colectivo de defensorías de género. Entonces, la primera pregunta que me surge es, ¿de qué se trata este colectivo? Si nos podrían contar a la audiencia. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que trata el colectivo de Defensorías de Género, que es una organización, busca promover el acompañamiento y la autodefensa de mujeres y disidencias que están pasando por alguna situación de violencia.
Bien. ¿Qué es lo que... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que tratan, lo que quieren lograr con esto, no? ¿Digo? Sí, sí. Te escucho. Bien, bien, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo que queremos lograr es, sobre todo, que las mujeres puedan organizarse entre sí, mujeres de la comunidad, mujeres de los barrios, como decimos nosotros en Argentina, puedan organizarse entre sí, tejer lazos, redes, y de esa manera poder fortalecerse para salir y enfrentar, sobre todo, a las instituciones del Estado que no dan respuesta frente a la violencia. Sobre todo con lo que es la fiscalía, las comisarías, que toman las denuncias, juzgados. Sí, Entonces esa es la idea. Cabe destacar de que si nosotras existimos es porque el Estado está ausente. Ujú. ¿Es ausente o lerdo? En realidad el Estado lo pensamos, nosotras somos una organización que a la vez reivindica clasista. Eso significa que es una organización que está al servicio de la clase trabajadora. Consideramos que el Estado, tal y como está planteado, no es un Estado que esté al servicio de la clase trabajadora. Entonces, no está, además de estar ausente, no es un Estado que en algún momento vaya a estar presente para nosotras y nosotres, y para muchas otras personas y grupos que están en lucha, ¿no? Como son la salud, docentes, todo lo que es el ámbito educativo. Entonces, consideramos que hay que ir un poquito más allá, a la raíz del problema, y poder cambiar de sistema, ¿no? Este sistema que esté al servicio realmente de lo que necesitamos y de las para combatir las violencias que vivimos todos los días. Que sea un poco más ágil, que no se queden ahí, que den una respuesta lo más... Porque hay casos que no pueden esperar, tiene que ser ya. Te entiendo. Tal cual. Sí, es interesante, la función de estos colectivos, ¿no? Yo, en mi caso particular, veo que es poco difundido el conocimiento de estas organizaciones civiles, colectivos, que hay alguien a quien puedo acudir, que no nada más es con el Estado, con los juzgados, que están ahí al servicio de la comunidad, pero pues llegan a tener sus deficiencias. Pero para todo esto, ¿cómo nació el colectivo? Bien, nosotros comenzamos a organizarnos a mediados de 2015. Hay un femicidio que fue muy reconocido y sobre todo movilizó mucho a la comunidad, a nuestro país en general, que fue el femicidio de Kiara Páez en 2015, y que genera un movimiento que acá se denominó Ni Una Menos. Yo no sé, hay varios países que han tomado el nombre. Ni Una Menos fue la consigna que establecieron algunas periodistas que estaban más empapadas en lo que estaba sucediendo, la cuestión de género, y convocan a una gran marcha, una marcha que se hizo muy masiva frente a lo que fue la Casa de Gobierno, que está ubicada en la capital federal de Argentina. Fue tan masiva que eso generó también que varias organizaciones que ya estaban establecidas empezaran a entender la cuestión de género como un tema importante. Es por eso que también se crearon varios frentes de género dentro de las organizaciones que ya estaban, se comenzó a darle lugares a mujeres que no estaban dados, y a la vez se crearon colectivos, agrupaciones y organizaciones específicamente feministas que tenían como objetivo combatir la cuestión de la violencia de género, algunas articulando con lo que ya había, que era el Estado, y otras, como la nuestra, intentando dar otro tipo de respuestas de manera asamblearia, desde abajo, organizadas, y tratando de buscar otras estrategias, otras herramientas que nos fueran útiles y que les fueran útiles a esas mujeres que nos venían a pedir ayuda. Interesante. Comentaste algo que me gustaría que me dijera, que nos comentaras, que es los frentes de género. Bien.
Los frentes de género se les llama a los espacios que dentro de cada partido, cada organización política, organizaciones sindicales, clubes de fútbol incluso, tienen su espacio específico de mujeres y ahora también, gracias a la lucha LGBT, de disidencias, de diversidades. Entonces, esto se vio como una necesidad de las mujeres que estaban participando dentro de esos espacios, crear un espacio propio de discusión en donde se traten específicamente estas cuestiones que también significaron bastante crisis para las diferentes organizaciones tradicionales, porque empezaron a discutir las prácticas dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Pero bueno, esas mismas mujeres tomaron poder, digamos, se empoderaron colectivamente, no solo individualmente, sino que colectivamente empezaron a hacer fuerza como para que se terminen o al menos empezar a generar protocolos de acción frente a la violencia y demás cuestiones. A esos espacios los denominamos frentes de género. Son frentes en donde se lucha, o por no decir primeras líneas, si se quiere. Ya. A ver, te noto muy... vos, porque no tengo los nombres de cada una y cuando empezó el programa yo las escuchaba y no veía las imágenes. Entonces, ¿quién es Nata y quién es Agustina? Para poderlas diferenciar a ambas. Agustina soy yo, la que tiene colita. La que tiene, y Nata sos vos. Las veo muy apasionadas, sobre todo a Nata, cómo habla muy... Entonces, la pregunta que le quería hacer es, ¿ustedes qué funciones tienen dentro del colectivo? ¿Reciben las denuncias? ¿Son las que van a hablar y difunden? ¿Qué función hacen? Somos compañeras. En este colectivo no hay jerarquías, en esta organización no hay jerarquías. Somos todas compañeras, damos talleres, obviamente que nos turnamos, no siempre somos las mismas, somos cada una da un taller, damos talleres, amor romántico, de diferentes temas, y cada una los lleva adelante, o sea, nos ponemos al frente diferentes compañeras, pero siempre todas a la par. Bien. ¿Y qué tipo de funciones, perdón, Adri, qué tipo de, o sea, dan talleres, pero qué otras funciones son las que personas que forman parte de colectivo tienen dentro del mismo? Bien, en un principio cuando comenzamos con la organización, muchas veces se nos discutía el hecho de que no fuéramos profesionales en las materias que íbamos a abordar, ¿no? Por ejemplo, ser trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Entonces eso es como que nos ponía en cuestionamiento permanente, pero más allá de eso... No estamos preparadas. Claro. Pero más allá de eso, de no tener un título que nos habilitara, la mayoría de nosotras, por no decir todas, atravesó situaciones muy complejas de violencia, que nos ha permitido generar recursos propios, legales, digamos, estrategias, herramientas, como para abordar las situaciones individuales que empezamos en las diferentes reuniones, porque esto surge de esa manera, o sea, con diferentes reuniones que dicen, que llegan a sacar la conclusión de que necesitamos una organización, porque varias habíamos atravesado lo mismo. Empezamos a saltear estos obstáculos, que era el no tener un título, y aún así seguir acompañando a mujeres que necesitaban algún tipo de colaboración, sin cobrar nada a cambio. Claramente estos espacios son autogestivos y nos cuesta muchísimo cada una de las actividades que llevamos adelante. Estamos hablando desde las banderas, desde los carteles, los diferentes materiales que necesitamos para los talleres, todo se realiza de manera autogestiva. Entonces era muy difícil esta cuestión de ustedes se dedican a esto pero no saben como un profesional supuestamente, pero después empezó a dar más lugar a este saber, digamos, comunitario, a este saber desde la experiencia de haber atravesado esa ruta de la denuncia, y la verdad que el estar codo a codo con un montón de compañeras nos generó un reconocimiento que de golpe estábamos siendo convocadas a radios, medios de comunicación masivos, y nos daban voz. Pero esto vino después de comenzar a intervenir activamente dentro de la sociedad.
Así que bueno, así se generó la práctica. Chicas, ¿cómo se comunica con ustedes una mujer que está siendo violentada? ¿Tienen un espacio físico o se comunica con ustedes de qué forma cuando está siendo maltratada? Y se comunican por redes, principalmente por redes, pero también se comunican ahora que ya nos conocen. Hay un conocido, le comenta a la mujer violentada, mira, yo conozco a una integrante de esta organización, y nos pasamos los contactos. Principalmente es así. Nata, ¿querés decir algo? No, está perfecto. Ya nuestros números medio como que se socializan. Pero digo, ¿ustedes la apañan a la persona, la sacan de ese lugar? ¿Cómo? Hacemos intervenciones de diferentes maneras. Nuestro método de intervención, el que más reivindicamos, es el de visibilizar las situaciones de violencia a través del scratch, lo que acá llamamos scratch. En otros países tiene otros nombres, que es visibilizar, poder hacer una denuncia social, porque muchas veces ¿Cómo? Social. Claro, porque muchas veces las mujeres ya han atravesado la ruta de la denuncia y la verdad es que ya no tienen fuerzas, no tienen ganas, entienden o ellas consideran que no va a haber una respuesta, pese a que nosotras también alentamos eso, que se haga todo de manera legal, porque es importante, porque bueno, las instituciones lo requieren, pero también alentamos a que se pueda visibilizar. Y explicamos por qué es importante. Es importante porque, bueno, evitamos que haya más personas que sufran violencia por parte de sus agresores y también señalamos a quiénes son los responsables, ¿no? Las autoridades. Entonces, de esa manera, Agustina, te hago una veces consulta. Las mujeres se acercan pidiendo... ¿Cómo? Agustina, te hago una consulta, porque el scratch no es agresivo también. ¿No están respondiendo una agresividad? El scratch no es agresivo, es responder la agresividad con agresividad. Claro, sí, podría tomarse como eso, o también como una respuesta ante la agresión, que es una realidad también. Dentro de lo que es la legislación argentina, tenemos lo que es la figura de femicidio, que no la tienen todos los países. Dentro de lo que es el femicidio, que es el asesinato, el homicidio de una persona por cuestiones de género, es decir, es ejercido por un varón cis hacia una mujer o una feminidad, y dentro de lo que es esa figura, está contemplada también lo que es la legítima defensa y a largo plazo. Es decir, que si una mujer sufrió violencia durante determinada cantidad de años por parte de su agresor, y un día, sin una agresión explícita en ese momento, esa mujer mata al agresor o mata a quien la golpeaba o a quien la violaba o a quien la abusaba, eso está contemplado como legítima defensa. Entonces, en ese sentido, hasta la misma legislación nos ampara. Nosotras respondemos a las agresiones de manera organizada, entendemos que visibilizando, así como se visibiliza, está mucho más aceptado que se visibilice a quien robó algo, a quien generó algún tipo de problema en la calle o lo que fuera, pero no así a los agresores sexuales, a los agresores de género. Entonces luchamos también por lo que es el derecho a hablar y el derecho a la no censura, así como se señala a quienes nos roban, a quienes se publican las caras, también consideramos que es necesario cuidarnos entre nosotras, y muchas veces las páginas sirven de ayuda a otras mujeres que están por empezar relaciones o empezar a vincularse. Empezar a vincularse con personas, y al ver que son visibilizados, no dejan de relacionarse por una cuestión de cuidarse. Bien. Y cuando la víctima se contacta con nosotras, tratamos de convocarla, de que haya una reunión para contenerla, para escucharla, por sobre todo, para acompañarla. Y bueno, y ahí estamos, le damos diferentes posibilidades, la acompañamos a hacer la denuncia si ella si así lo requiere,
Y siempre también vemos hasta dónde quiere llegar la mujer que atraviesa la violencia. Porque a veces no quieren, no están preparadas para denunciar, no quieren ir a denunciar por temor, por miedo. Y bueno, también hacemos hasta donde la víctima quiere, no tratamos no se la obliga a denunciar es hasta donde la víctima, la mujer que atraviesa violencia quiere. Claro. Muy bien. Y una vez que se acercan a ustedes, este es el seguimiento que se les da, el estar con ellas, acompañándolas, ver su situación, cómo quieren proceder. Claro. Sí. Nosotras lo que hacemos principalmente es invitarlas a poder formar parte de los espacios de debate, a los espacios de escucha, que llevamos adelante una vez cada 10 días, 2-3 veces al mes aproximadamente, porque consideramos que la organización, el estar unidas, el encontrarnos, sana un montón, además de los espacios de terapia, ¿no?, convencionales. Consideramos que el encontrarse con una compañera que atravesó o está atravesando una situación similar les de gran ayuda y además empodera. Entonces, sobre todo eso, la invitamos a que sea parte. Cuando se siente lista, nosotros somos un grupo, al menos en donde compartimos el grupo con AUS, si bien somos una organización que está en diferentes distritos, en la localidad que compartimos con AUS somos alrededor de 30 mujeres, y muchas veces, muchas de ellas no se animan a hablar la primera vez que van, pero al participar en la segunda, tercera vez, comienzan a decir cosas porque se sienten cómodas, se sienten contenidas, y cosas que quizás creyeron que no iban a poder hablar con nadie, que guardan desde muy chiquitas, y demás. Estamos hablando de mujeres adultas, ¿sí? Comienzan a decirlo, a contar, a desnaturalizar la violencia, incluso desnaturalizar la violencia en el trabajo, en la calle, en sus familias, que cuesta muchísimo sobre todo eso. Claro, justamente. Y eso es lo que también hay muchas mujeres que al invitarlas vienen, acceden a la reunión, se sienten a gusto, y hay mucha gente que no sabían que existían otros tipos de violencia además de los golpes. Había muchas compañeras que pensaban que la violencia eran solo los golpes, y después, escuchándonos en cada debate, en cada encuentro, se daban cuenta de muchas cosas que decían, pero esto a mí también me pasó. Y se daban cuenta de mucha violencia en la casa que ellas tomaban como que lo naturalizaban, que era natural para ellas. Chicas, ¿con qué obstáculos se encuentran? ¿Han tenido alguna vez problema con el agresor? ¿O qué otro obstáculo por ahí se han encontrado? Digo, no sé, lo que vos quieras. Contesta. Bien. Bueno, uno de los principales obstáculos es el patriarcado, que está explícito en toda la sociedad. En las movilizaciones, por ejemplo, nos quieren chocar con los autos, nos vienen a pegar, intentan pegarnos. Es por eso que necesitamos armarnos quizás con cordones de seguridad de las mismas compañeras, y aclarar que esto no lo hacemos solamente nosotras, las defensorías de género. El movimiento feminista, el movimiento de mujeres y disidencias, por suerte ha crecido muchísimo en estos últimos años, y cuando movilizamos de a cientos. En el caso de cuando movilizamos al centro, digamos, político, que es Capital Federal, de a miles. Ese es el principal obstáculo, digamos, el machismo que está en todos lados, y que hace que muchas veces corramos riesgo de vida en la calle. Otro de los obstáculos, sobre todo, es la gran crisis económica que estamos viviendo, que hace que las mujeres no puedan tomar la decisión por sí solas, digamos, de poder irse de las casas, porque muchas veces tienen hijos atrás, y no pueden darse el lujo o el privilegio de poder ir a alquilar una casa, con todo lo que eso significa, porque en los alquileres no aceptan niñes, no aceptan mujeres en muchos casos, no aceptan, personas con discapacidad. Digo, es muy amplia la situación de crisis, y eso afecta directamente a que la mujer pueda tomar ciertas decisiones. Pero digo, en alguna oportunidad algún agresor se presentó ante ustedes y amenazó
o hizo algún tipo de agresión hacia ustedes? ¿Algún caso puntual? Bueno, muchas de las veces en que surgen así llamados de víctimas que están en ese momento siendo de mujeres que en ese momento están siendo violentadas, está el agresor ahí o se fue justo en el momento, pero sí, siempre nos enfrentamos a los agresores. O vamos a escrachar al lugar donde sabemos que está el agresor. Sí, nunca nos ha sucedido, por eso siempre lo que tratamos de hacer es que el escrache sea de manera organizada y que salga también a través de las redes sociales de la organización, porque consideramos que hay mucho más riesgo, de hecho lo sabemos, más riesgo de hacerlo de manera individual a través de su propio perfil de Facebook, que hacerlo de manera organizada, en donde se sabe que detrás de esa página hay varias mujeres que van a salir a responder, y cuando digo responder no digo físicamente solamente, porque también hemos ido, como dice Agus, a poner el cuerpo en scratches y demás presenciales, pero saben que esa mujer no está sola, que hay alguien más atrás, que tienen conocimientos, que tienen herramientas para abordar algunos temas. Entonces eso hace que el agresor también retroceda. No nos ha pasado, sí, nos han llamado por teléfono para generar encuentros y demás, pero siempre, nada, no se concretaron esos encuentros. Los encuentros los hacemos de manera grupal, digamos, no tenemos un local, un espacio físico, nuestros encuentros son en plazas, en lugares públicos y abiertos a toda la comunidad, es decir, que cualquier mujer que esté pasando por ese lugar puede acercarse y sumarse. Lamentablemente nos encantaría tener un lugar para poder estar, porque el mal clima muchas veces hace que tengamos que suspender actividades y demás, pero bueno, no tenemos esa suerte y tenemos que recurrir a plazas. Una de las cosas que necesitan es eso, porque la mujer sabiendo dónde están, viste, como más... Es más fácil, teniendo un local donde ubicarlas. ¿Cuentan con un apoyo del gobierno o de algunas otras entidades o ONGs? ¿No? No contamos. No. Y las redes encima que tejemos son con organizaciones y con centros culturales y demás y eso, que tampoco reciben ningún tipo de fondos, así que terminamos ayudándonos entre quienes nos autogestionamos, así que es como darnos una mano en la necesidad. ¿Y hicieron gestiones para conseguir algunos fondos o tampoco? A ver si Sí. Nos hemos presentado en proyectos para, por ejemplo, para herramientas de trabajo, para poder generar capacitaciones y cursos. Hemos generado también concursos y hemos participado también por ejemplo, en presupuestos participativos de los municipios, en donde se otorga cierto dinero para proyectos. Pero bueno, lamentablemente, al conocer también cuál es la labor de nuestra organización en esa comunidad, medio como que quedamos siempre como el último orejón del tarro y no somos muy bien recibidos. Bueno. Somos los bichos raros. Claro. Ahora, me dan un minuto que paso las redes por si hay alguno de los oyentes que quieren contactarnos y hacerles algunas preguntas. Nuestras redes son, nuestro Instagram es Sex Onda Radio, nuestro Face es @ondasexradio, nuestro mail sexondaradio@gmail.com y nuestro WhatsApp es +54 911 65 55 92 96. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién tenía alguna pregunta por ahí? Pues hay varias preguntas más, ¿eh? Varias preguntas, hay muchas. Porque, bueno, comentan, por ejemplo, que sus actividades, entre algunos inicios que tienen, es cuando no hay una gestión, no sé, por decirlo de alguna manera rápida o correcta de parte del gobierno. No cuentan con financiamiento, se autogestionan, se organizan con otros colectivos, otras organizaciones también de autogestión. Y a todo este preámbulo, entonces, que nos dan, ¿qué es lo que el colectivo requiere? ¿Qué es lo que cuáles son sus necesidades? Bien, la primera es la del espacio físico. Eso sería resolver como lo principal.
y obviamente ayuda para las compañeras, que se abran programas, que los programas no requieran de tantos tips, tantos requisitos como para que puedan acceder. Nos encontramos con esa dificultad también, de que muy pocas compañeras pueden recurrir y pueden ser parte de programas sociales que están destinados para sus situaciones. Son muy revictimizantes porque cuando llegan a las oficinas gubernamentales especialistas en género, son casi obligadas primero a denunciar. Por suerte se ha generado cierto cambio que parte de las organizaciones también, organizaciones civiles, en donde, bueno, ya la denuncia no es tan relevante a la hora de los requisitos, pero en muchos casos sí, las obligan a denunciar cosas que ellas no quieren, las obligan también a ponerse en cierto riesgo, a desestabilizarse, a contar todo desde cero y repetir una y otra vez para finalmente no recibir nada. Entonces eso me parece que también, digo, además de lo nuestro como organización, que sí necesitamos un espacio, porque muchas veces sí, se puede pagar un alquiler, pero muchas compañeras no pueden hacer aportes, digamos, hay algunas compañeras sí que podemos trabajar, y otras compañeras que lamentablemente no pueden salir a trabajar o tienen que tener trabajos muy precarios, muy precarizados, con varios hijos además, que las obliga a quedarse en su casa y no podemos recibir aportes de las compañeras para poder pagar un alquiler con lo que hoy sale, el alquiler de un local o de un espacio. El colectivo es uno y ustedes están en un lugar, ¿no? O sea, ¿de dónde son ustedes? ¿De Capital? Nosotros somos de Luján. De Luján, claro, o sea, ahí están funcionando. De Luján, y ahí en una de las regionales, diríamos. Pero tenemos regionales en zona norte, en zona sur, en zona oeste, en otras provincias, incluso tenemos redes tejidas de manera internacional con compañeras de Ucrania y con compañeras de Austria. Tenemos compañeras trans en Rusia, con lo difícil que eso es, ¿no? Así que bueno, tenemos reuniones periódicas, que son compañeras, pequeños grupos de 2 o 3 compañeras que están organizándose y tratando de masificar también la lucha en lugares en donde está mucho más aplacado todo esto por las propias reglamentaciones, legislaciones, ¿no? Y en ninguno de esos lugares hay un espacio físico. No. Terrible. Vamos, hay que hacer fuerza para conseguir un lugar. Eso estaría bueno. Y sí, estaría muy bueno. Sí, claro que sí. Totalmente. ¿Quién más se va a preguntar? Ger. Sí, ya creo que tenía una pregunta ahí. Le estoy leyendo los labios. Yo tenía una pregunta. Bueno, hemos hablado entonces de toda la movilización que se ha venido haciendo desde los comienzos, las personas que lo han venido integrando, las actividades que se realizan, que yo la verdad es que lo que veía eran las marchas, ¿no? Pero vemos que entonces detrás de todo ello hay una organización, hay actividades, hay pláticas, hay apoyo emocional. La verdad es que me está resultando muy interesante y muy asombrosa la plática, pero además que nos digan ustedes qué es lo que han logrado. Bien, claro, eso es lo que pasa muchas veces, que se cree que solamente es una marcha o un corte de calles, pero eso es la consecuencia de un montón de compañeras que van y golpean puertas y no son recibidas, y por eso tenemos que organizarnos para poder salir todas juntas, ¿no? Y esa organización es mucho tiempo, es trabajo, que no es pago. Dedicación constante. Es dedicación, armar un taller, que sea entretenido, que pueda captar la atención de compañeras. Que esté planificado para todas. Tenemos compañeras, bueno, no sé si está bueno decirlo, pero que algunas no saben leer y escribir, y de pronto llevamos una actividad que requiere
de escribir en un papel y un lápiz y tenemos que cambiarla a último momento porque no sabemos que una compañera no sabe leer, entonces tenemos que modificarla en el momento. Tenemos mucha organización. No es solo la marcha y que la gente ve que molestamos, y la verdad que atrás hay un laburo impresionante. Y emocionalmente también tienen que estar fuertes, ¿no? Porque no debe ser nada fácil estar tal cual con alguien que sabés que está pasando por un hecho violento y que no sabés cómo va a terminar. Tal cual. Porque tenemos situaciones, justamente hablábamos con Agus cuando nos juntamos para hablar un poco sobre la radio de hoy, compañeras que quizás denuncian o nos llaman en situación de emergencia a la madrugada 2, 3 veces y lamentablemente debido al círculo de la misma violencia regresan con su agresor, y ver que muchas veces uno no puede hacer mucho más que poner el oído, ¿no? Y entender que la compañera está llevando adelante un proceso. Y nos ha pasado, no en Luján específicamente, pero sí compañeras por ejemplo, de zona sur, que están en un instituto terciario. Una de las compañeras fue asesinada por su vecino, que recibía acoso permanentemente, y fue asesinada ya hace 4 años, lo condenaron a perpetua, creo que este año fue, un ex policía. Y también convivía, ayudaba incluso, era parte de la organización en zona sur, digamos como aliada, como iba a algunas actividades, y terminó asesinada en manos de su vecino, ¿no? ¿Tienen ustedes redes sociales o cuáles son, dónde la gente las contacta a ustedes? La gente que está pasando violencia y necesita contactarlas o comunicarse con ustedes para que ustedes las asistan. ¿Cómo las ubican? Bueno, tenemos un Instagram de la organización. ¿Cuál es? Que si Nati no recuerdo mal es... Defensorías.org es el Instagram. Bien. Y el Facebook de Luján, Defensoría de Géneros Luján. Pueden comunicarse ahí, pero ahí les vamos a dar el teléfono de donde necesiten. Nuestro Facebook general, digamos, es Defensorías de Géneros. Y respondiendo, perdón, pero bueno, uno se empieza como a ramificar en la conversación, respondiendo un poco a lo que decía la periodista. Uno de los logros más importantes que hemos obtenido este año, nosotras sobre todo acompañamos procesos de mujeres presas por haberse defendido o por haber defendido a sus hijos. Hemos acompañado en 2016 a Iggy, por ejemplo, que era una chica, una lesbiana, que la atacan por ser lesbiana en un barrio popular. ¿Sí? ¿Cómo? Creo que hay un eco. Bien. Que la atacan por ser lesbiana, la venían molestando permanentemente, le habían prendido fuego la casa, le decían un grupo de varones que la iban a hacer sentir mujer, que la iban a hacer probar sus genitales, porque todavía no había conocido lo bueno, hasta que ella, en uno de esos momentos en donde la están atacando, después de sufrir toda esa violencia, ella llevaba un cuchillo encima y daña a uno de sus agresores en una pierna. Jamás pensó que eso le terminaría dándole muerte. Ella estuvo presa. Logramos que, gracias a la movilización, a la organización, se hicieran marchas enormes en favor de su libertad, y este año se logró la absolución para Iggy. Y además, uno de los casos más recientes que también acompañamos y que empezamos en pandemia, con toda la dificultad que eso significa, es el de Nancy Montiel. Nancy Montiel es una mujer que vive en General Rodríguez, muy cerquita de Luján, y que ella denuncia al violador de su hijo, a los violadores de su hijo, porque fue una violación grupal de su hijo adolescente. Uno de ellos era el hermano de Nancy, y a los 20 días de la denuncia, ella la detienen, acusándola del homicidio de uno de ellos, porque encuentran muerto a uno de los violadores. La fiscal siempre, en todo lo que es el expediente, habló de que fue un homicidio en banda, en donde participaron varias personas.
no encontraron, allanaron su casa, no encontraron ningún tipo de elemento de prueba, peritaron su celular, tampoco encontraron elementos de consideración. Y bueno, la única detenida, a la que le sortearon el tribunal de juicio en un tiempo récord de 3-4 meses, fue Nancy Montiel, acusándola de ese homicidio con una posible pena de cadena perpetua. Logramos que le dieran la domiciliaria ahora en septiembre, así que está en su casa. Eso para nosotras es un gran logro, porque puede esperar la condena en su casa, tranquila, junto a sus hijos. Ella tiene 12 hijos. Y entender esto, ¿no? Que ella va, hace la denuncia, pide protección, pide seguridad, pide una perimetral, que es una restricción para que no se pueda acercar el violador a su casa. Frente a todas estas cosas, encima tiene que sufrir que a los 20, 25 días de enterarse de semejante noticia, sea detenida de la peor manera, porque fue engañada, la llevaron junto a su hijo, hubo apremios ilegales, amenazas, violencia psicológica por parte de las fuerzas policiales, para que hablara de algo que ella claramente no está enterada. Y bueno, hemos logrado esa domiciliaria que para nosotras es un triunfo enorme. Buenísimo. ¿Cuentan ustedes con algún apoyo jurídico, digamos, que trabaje con ustedes en el colectivo, o van directamente a la justicia así, sueltitas? ¿O hay alguien ahí que también trabaja con ustedes? No contamos con ningún apoyo. ¿No se puede gestionar eso? El problema principal de no contar con apoyo es lo que hacen individualmente los profesionales con las personas que están sufriendo violencia. Es decir, que cuando se hablan entre ellos, se hacen una entrevista o lo que fuera, termina habiendo honorarios que son impagables, porque lamentablemente entendemos que los profesionales no viven del aire, pero también entendemos que las mujeres que recurren por ayuda, digamos, no tienen para pagar determinados honorarios, y eso las hace como quedar afuera de un montón de cuestiones. Entonces, en todos los casos en donde hemos recomendado abogados, abogadas, ha pasado esto, que terminan diciéndole una cosa y quizás después salen con un martes 13 y las matan otra vez con lo que cobran, ¿no? ¿Nunca fueron a indagar, por ejemplo, en las facultades de Derecho, que hay asistencia gratuita, que a lo mejor por ahí sería una punta bastante interesante, ¿no? Tenemos diferentes abogadas, sobre todo especializadas en lo que es la defensa legítima y abuso sexual, que nos tiran algunos tips de lo que sí, de lo que no. Otras organizaciones que se especializan en lo que es, por ejemplo, el abuso sexual o el femicidio, o la trata de personas, la desaparición de chicas, para el sistema prostituyente. Todas esas cuestiones sí son tratadas y articuladas con otras organizaciones que nos van dando una mano, quizás con algún abogado o abogada, pero no contamos, digamos, con patrocinio propio, digamos, no es que podemos decir, bueno, te damos este abogado. Lamentablemente no contamos con eso, y por el momento no vamos a contar, por esa cuestión de que termina siendo contraproducente. No cobramos un peso nosotras, que hacemos la mayor parte del trabajo, porque la realidad es que las causas que hemos dado vuelta, porque acompañamos muchas causas, movilizamos muchas veces, hubo tiempos en donde movilizábamos una vez por semana por diferentes causas, y estamos hablando de movilizaciones que se tienen que organizar, que tenemos que coordinar que las compañeras no trabajen, no tengan examen, no esto, no el otro, o pidan sus días en el trabajo. La mayoría, si bien trabaja de manera particular, muchas de nuestras compañeras son docentes, o sea que es pedirse como el día y esto y el otro, y aún así, bueno, movilizar a las fiscalías y demás a presionar a los diferentes juzgados a que hagan su trabajo, ni más ni menos que eso. Entonces terminamos haciendo nosotras el trabajo, y el abogado o abogada es quien se lleva, digamos, no solo los laureles, sino que también los honorarios. Bueno, no se sientan solas, acá tienen un espacio, cuando necesiten hablar o comunicar algo, acá se los vamos a dar, ¿no es cierto, Germán? Por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Cuántas personas integran el colectivo? Al último encuentro en San Luis, que fue el encuentro plurinacional, que es un encuentro muy grande, pudimos asistir 150 compañeras.
de todas las zonas. Faltan obviamente las compañeras que están afuera y demás, pero alrededor de 150 compañeras conformamos las diferentes defensorías. ¿Y cuántos casos reciben ustedes por mes aproximadamente de personas que son así con violencia, han recibido violencia? Y para serte sincera, yo recibo por lo menos en el teléfono dos casos diarios de personas que necesitan algún tipo de ayuda. Estamos hablando desde ayuda de alimentación, ayuda para conseguir una vivienda, ayuda por una situación de abuso. Son múltiples, digamos, las denuncias, las violencias y que se acercan por eso. Así que 1 o 2 personas por día, seguro. No a todas, obviamente, les podemos dar respuesta. En algunos casos sí se puede llegar a articular con algún comedor, con algún refugio de mujeres, pero bueno, esa es la situación. Ahora, antes de arrancar el programa, antes de arrancar la radio, me mandó por Messenger de Facebook una mujer que hace 3 meses me había contactado porque necesitaba acompañamiento, que su marido es golpeador, y ahora hace un ratito nomás me dijo que se había animado a denunciar y que era un gran logro, que ella no se había animado antes, pero que sí, después de 3 meses se pudo animar. Recién recibí su chat. Es un proceso muy difícil. Es muy difícil. Sí, lo que me parece interesante y valioso es que no, o sea, al acercarse al colectivo de Defensorías de Género no están obligadas a ir más allá de lo que quieren. Eso, porque bueno, entrar al ciclo de violencia también tiene su proceso para salir del mismo. No es, o sea, yo que estoy por decir, ¿verdad? Fuera, diría, bueno, pero ve, denúncialo, ¿no? Luego hay gente alrededor de la persona que hasta se enoja, ¿verdad? Pero ¿qué estás loca? ¿Por qué sigues con él? Si ya te pegó una vez, ¿qué más piensas aguantarle? ¿No? Entonces es también un proceso, un acompañamiento el requerido para salir de este ciclo, para salir de este círculo, para comprenderlo y entonces decidir realizar alguna acción para ir saliendo del mismo. Entonces me parece muy, muy bien que sea así. Por ejemplo, contaré una anécdota. Yo una vez iba en el auto, no recuerdo hacia dónde iba, pero bueno, me estacioné en un lugar porque yo tenía que estar acudiendo a alguna actividad laboral. Y cuando me estaciono, o sea, en una calle que había casas de un lado, casas del otro, un lugar muy familiar, digamos, no era nada fuera de lo común. Y en el momento en el que llego a estacionarme, estuve un rato dentro del auto, unos 5 o 10 minutos, pero en ese momento veo como otro auto se estaciona en una casa y baja una mujer llorando. Pero a los segundos baja el hombre y le empieza a gritar y le empieza a empujar y ella pues nada más se cubría con las manos, la cara, el cuerpo. Y yo me hice la valiente y le dije que pues que estaba buscando, que la dejara en paz, que qué le pasa de andar haciendo eso en la casa, y terminé regañada por la mujer, que yo no me meta en cosas que no me incumben. Y dije, es verdad. No, nos pasa un montón de veces eso también, sobre todo en la violencia en la calle. Hemos intervenido muchísimas veces, eso hay que tener también mucho cuidado, mantener cierta lejanía del agresor, porque no sabemos si puede estar armado, qué puede estar haciendo. Entonces es importante eso y sobre todo ir organizadas a eso, ¿no? En lo posible, nada, entre más compañeras, si sabemos de esa situación o si estamos en grupo, sabemos que el grupo siempre a uno lo empodera un poquito más. Y en cuanto a esto de que las mujeres obviamente reaccionan, sucede siempre porque más de una vez se sienten también avergonzadas de lo que están viviendo, humilladas, entonces prefieren quizás hablar de que ellas eligen estos lugares.
Por eso es un proceso bastante complejo, que hay que acompañar y que hay que entender que no es responsabilidad de una en caso de que esto empeore, se agrave. Una hace lo que puede con las herramientas y con los recursos que cuenta. Más no se puede hacer. Y tratar de quitarnos esa responsabilidad que muchas veces cuesta, pero quitarnos esa responsabilidad, por ejemplo, de atender un mensaje en el momento. Nosotras estamos comiendo, estamos en un cumpleaños, estamos en lo que sea, y nos llegan mensajes quizás urgentes. Aprender a no echarnos culpas. ¿Tienen profesionales? Sí, a no responsabilizarnos por todo eso, porque hay otros responsables. Las mujeres llegan a comunicarse con nosotras después de que recorrieron muchas instituciones. No es que llegan enseguida. Ya han tenido una experiencia dentro de lo que es la justicia o los organismos de gobierno, y al no tener respuestas, ahí recién llegan. Digamos, en una etapa ya casi que en muchas situaciones no queda mucho por hacer. Hablamos de la parte legal. ¿Profesionales del área de la salud tienen que los asistan y los ayuden? No, pero no directamente, porque los profesionales todos necesitan cobrar, necesitan trabajar. Sí tenemos una terapeuta muy compañera, que ella nos ha dado capacitaciones. No es psicóloga, pero sí es especialista en terapias alternativas, y nos ha ayudado mucho al grupo. Muchas compañeras hemos asistido, en lo personal también he asistido a espacios terapéuticos con ella, y cobra, digamos, a voluntad. Es un sistema en el que no cobra lo que estaría cobrando un profesional de esas características, y la verdad que nos ayuda muchísimo en ese sentido. Ella sola se acercó hace unos cuantos años a contarnos qué es lo que hacía, y la verdad es que para las compañeras, hay muchas compañeras que incluso viajan desde otras zonas para poder atenderse con ella en Luján, y nos ha dado respuestas la verdad que muy, muy buenas respuestas, y en poco tiempo, que también eso es importante, porque las mujeres entran en crisis cuando tienen que asistir a una audiencia, son notificadas que en 5 días tienen que ir a un juzgado y están sin ningún tipo de herramientas, sin ningún tipo de recursos, nada, y necesitan ganar recursos en 3-4 días. Entonces, bueno, para esos casos como de suma urgencia, requerimos también de la participación de esa compañera, que la verdad es que está para cuando la necesitamos. Es una genia, es una gran compañera. Y después sí, obviamente, psicólogas y psicólogos que sabemos que trabajan con perspectiva y que dan soluciones reales, realistas, que tratan bien a las compañeras. Sí tenemos un listado que muchas veces podemos llegar a dar y eso, pero eso ya se arreglan los honorarios otra vez en privado. Digamos. Claro. La que puede pagar, paga, y la que no, bueno. Bueno, Agustina y Nata, saben que este es un programa de sexo. Se llama Sexonda. Y hoy, si bien nos dedicamos a hablar de algo muy importante y que la sociedad tiene que saber, algo de sexo tenemos que tocar, porque es Sexonda. Entonces, acá tenemos una especialista que hace una pregunta hermosa. Hermosa. Te dejo el placer de hacer esa pregunta. Te encanta. Dale. Vamos, Gille. Miren con esa cara que tienes, muy dulce, esa sonrisa. Le va a hacer la pregunta. Sí. Bueno, queremos saber para ustedes, bueno, somos Sexonda, ¿verdad? Que viene de sexo con onda. ¿Qué sería para ustedes sexo con onda? Bueno, si querés empiezo yo. El sexo con onda sería el sexo con disfrute, un sexo con placer, y bueno, siempre hablando de cuidado, ¿no? De protección, de que sabemos que el preservativo nos ayuda a evitar el embarazo, pero también las enfermedades de transmisión sexual. Bien. Un sexo con disfrute y cuidado. Bien. Bien. Sí, sumar a lo de Agus, que sea consentido siempre. Así que nada, habrá tantas formas de relacionarse como
Pequeño detalle, con consentimiento, por favor, que eso no se olvide. Si no hay violencia. Si está hablando de violencia. Con consentimiento. Si no hay consentimiento, hay violencia. O sea, falta el consentimiento, hay violencia. Hay tantas formas de relacionarse sexualmente como personas, como parejas, tríos, cuartetos, pero siempre tienen que haber estas, digamos, cuestiones de que garantizar el disfrute y el placer, como decía Agus, pero que sea sexo seguro, que si hay un embarazo que sea planificado, y si no, obviamente recurrir a la ley, porque para eso luchamos también, para tener aborto legal, seguro y gratuito, y sobre todo seguir luchando por la implementación de la educación sexual integral, que en Argentina es una materia pendiente. Sí, que haya capacitaciones para profesionales, para docentes, para funcionarios, para todos, para que puedan los chicos, los adolescentes, desde la más temprana edad, no solamente adolescentes, estamos hablando desde el jardín de infantes, obviamente con contenidos adecuados a eso, haya un conocimiento sobre el propio cuerpo y sobre las cosas que no están bien y las que sí. Así que es importante eso. Hacer hincapié en lo que es la implementación real de la educación sexual integral. Bueno, pero para vos, Nata, ¿qué es el sexo con onda? Sí, viste, se fue por lo tangente, viste, no respondió. No, yo lo dije, coincido plenamente con Agus. Tiene que haber placer, tiene que haber disfrute, goce, de parte de todas las partes que compongan esa relación, ese vínculo, pero sobre todo va a haber tantas formas de tener sexo como personas, como parejas, así que eso voy a dejarlo a criterio de cada uno, pero sobre todo que haya consentimiento y que haya cuidado. Después todo lo otro vale, todo vale. Bueno, Nata y Agustina, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos este jueves en Sexonda. Y bueno, todo tiene un final, todo termina, el programa voló, ya se nos fue la hora, y al público que nos está escuchando le decimos que nos esperamos el próximo jueves. Gracias, Sille, gracias, Adriana, gracias, Emiliano, que nos acompaña acá en Operación todos los jueves, y nos vamos con el tema que se llama Berlín, de Sion Lennox y María Becerra. Nos estamos viendo. Chau, 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 chau.